se habla mucho de la inaplicabilidad de varios artículos ahora, una vez tomadas decisiones de parte del Tribunal Constitucional, en torno a varios artículos de la Constitución Política del Estado. Y precisamente ahí va la consulta. ¿En qué queda la Constitución Política del Estado? Entonces, bienvenido, don Franklin Pareja. Muy buenas tardes, José Luis, Oscar. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a los panelistas que nos acompañan este sábado a mediodía. Y un cariñoso saludo a todos los compatriotas que escuchan masivamente Radio Panamericana dentro y fuera del país. Con referencia al primer tema que ustedes hacen mención, indudablemente que este tema ya se ha discutido en muchas oportunidades, como producto de la sentencia 084-2017 que habilita al señor Evo Morales, al binomio, a repostular por cuarta vez. Si hacemos una revisión rapidísima, el artículo 202 de la Constitución Política del Estado en ninguna parte hace mención a que es atribución del Tribunal Constitucional inaplicar algún artículo de la Constitución. De hecho, el poder constituyente, que es el soberano, que está en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, es el verdadero detentador del poder, y el poder constituido, que en este caso es la Asamblea Legislativa Plurinacional, depende del poder constituyente. Para que nos entienda mejor la ciudadanía y no hacer de esto algo tan técnico ni tan leguleyesco, la voluntad soberana está por encima del poder constituido o de las instituciones públicas, y así lo dice el artículo 7 de la Constitución. Todo lo que se ha hecho con la nueva Constitución es una reforma integral que al mismo tiempo ha sufrido un referéndum en el cual la población ha dicho aceptamos esta Constitución. Esta reforma estructural ha cambiado notablemente la arquitectura jurídica de Bolivia y ha abierto las compuertas de muchos derechos, cosa que antes no existían, y al mismo tiempo ha sido catalogada como una de las constituciones más vanguardistas de los últimos tiempos y es sujeto de estudio del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Pues resulta que esa constitución, que tiene un halo de virtudes, ahora está sufriendo contrarreformas discrecionales de una instancia que no tiene ninguna atribución para poder hacerlo. No derogan específica ni explícitamente en términos procedimentales, pero en términos fácticos sí, porque lo que hacen es algo peor, inaplican la Constitución. Es decir, la Constitución resulta que no es constitucional. Lo dice el propio garante de la constitucionalidad. El encargado de preservar, de cuidar y de impedir que se viole la Constitución es el primer violador de la Constitución, y no solamente dice que la Constitución es inconstitucional, sino que a esta reforma que viene imbuida de la legitimidad del pueblo, la cambia, la inaplica por una vez y ahora por segunda vez. Hacen una mala utilización e interpretación del artículo 256, que hace referencia a los tratados internacionales cuando de derechos humanos se trata. Pero en ninguna parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 23 que hace mención, hablan de que los derechos ilimitados, los derechos políticos son ilimitados, y mucho menos hablan de que la repostulación es un derecho humano. Hágame el favor, porque en ese caso, si fuera un derecho humano, esto debería tener pues una aplicación global, o mínimamente debería tener una aplicación a todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Y no lo he visto nunca a Reagan, a Obama, a Peña Nieto, a ninguno de los presidentes que han sido presidentes de los países latinoamericanos y Norteamérica y Centroamérica, hacer ninguna mención acerca de la vulneración de su derecho humano. Por lo tanto, estas contrarreformas a la Constitución están haciendo que nos preguntemos cuál es el valor de esa Constitución por la cual el poder constituyente, el pueblo boliviano, ha votado. ¿Cuál es el valor entonces de una Constitución que viene con un hálito de muchas virtudes, de mucha socialización, de mucha consulta popular? Porque la nueva Constitución 55 veces te dice con participación del pueblo o de manera participativa, algo inédito en las constituciones.
Y ese real valor no puede ser pues interpretado ahora para hacer o para viabilizar proyectos que ni siquiera son partidarios, son más que todo corporativos o personales. Por último, el artículo 410, para ir un poquito más allá, hace referencia a que la Constitución nuestra está por encima de los tratados internacionales, porque dice que en su numeral 1 primero está la Constitución y en el numeral 2 están los tratados internacionales. Por ningún lado el Tribunal Constitucional puede hacer contrarreformas. ¿Y por qué digo contrarreformas? Y hago uso de este término en base a algunas tertulias que he tenido con un gran constitucionalista amigo, el doctor Hidalgo, que es un retroceso, pues. La Constitución avanzó, nuestra Constitución fue progresista, tuvo avances. Entonces tú no puedes agarrar ahora que por intereses políticos la hagas retroceder o la hagas involucionar. Por eso se llaman contrarreformas. Está claro que en esa misma línea e invocando el mismo artículo 23 de la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, emiten o fallan con la sentencia 32.219 que habilita ahora a las autoridades electas a participar y no renunciar los 3 meses antes, que está estipulado también en la Constitución. Pero fíjense lo aberrante que es esto. Resulta que el artículo al que tienen que hacer una modificación es simplemente modificado en su numeral 3. A ver, para que la población nos entienda mejor. El artículo 238 dice que podrán acceder a aquellos cargos públicos las personas que tal. Quienes ocupen cargos directivos en empresas, numeral 1. Quienes vayan ocupando cargos directivos en empresas extranjeras, artículo 2. Quienes ocupen cargos electivos, artículo 3. Artículo 4. Miembros de las Fuerzas Armadas, artículo 5. Ministros de cualquier culto religioso. Pero solamente, ya que hablan de discriminación, solamente el Tribunal Constitucional dice que es discriminación para quienes ocupan cargos electivos. O sea, ese artículo, el artículo 238, de una manera absolutamente discriminatoria, solamente hacen mención a que el numeral 3, o sea, destinado exclusivamente, así como anillo al dedo, ¿no?, como traje a medida, para los asambleístas. Ahí está. Y para las autoridades electas, y sabemos perfectamente que en el país la mayor cantidad de autoridades electas son pues de la fuerza oficialista, entonces hay como un traje a medida. Estas son, yo creo que cuestiones que están lacerando profundamente algo que en su momento fue una verdadera transformación estructural en el país, con una constitución, repito, muy vanguardista, de un fuste social muy importante, y que lamentablemente se ha ido distorsionando en su interpretación y desvirtuando en su filosofía. Es una pena porque ahora empieza a afectar a todos los otros ámbitos, y eso también ahora está afectando al tema electoral, porque estamos viendo de que va a afectar también la inaplicabilidad cuando estamos hablando del artículo 238. ¿Qué es lo pernicioso de todo esto? Que esta segunda contrarreforma no ha sido activada por el oficialismo, ha sido activada por diputados opositores, ¿no? Entonces, cuando en el fondo lo que se debería pedir para perfeccionar una decisión política, ¿cuál es la decisión política del artículo 238? Que los únicos que no tienen que renunciar son el presidente y el vicepresidente. Esa es una decisión política. Entonces, la oposición, ¿qué se espera de una oposición? Se espera pues que diga que más bien se inaplique el numeral 3 que les da preferencia al presidente y al vicepresidente. No, lo que han hecho es decir, si el presidente y el vicepresidente pueden ser candidatos sin la obligación de renunciar, ¿por qué nosotros no podemos? Y entonces lo que hacen es profundizar el defecto en vez de tratar de darle sobriedad y justicia a un defecto. Y en esto se ha metido obviamente yo creo que unos intereses muy mezquinos en este caso, pero ya lo han hecho. Y ha fallado con una segunda inaplicabilidad, en este caso el Tribunal Constitucional,
que nos está dando señales de debilidad institucional muy profundas y que obviamente no está para hacer contrarreformas, pero lo está haciendo. Por eso cuando dicen el presidente está haciendo gestión y hoy día está inaugurando un colegio, eso es gestión, no es campaña. No pues. Hay cosas que no se pueden disociar. El presidente es presidente y al mismo tiempo es candidato. ¿De acuerdo? O sea, aunque diga que efectivamente eso está en el POA, que eso estaba previsto hace 2 años o hace 1 año, en fin, el punto es que, como no puede haber esa disociación, eso es hacer gestión con rentabilidad política. No es el único país en el cual el presidente y vicepresidente no están obligados a renunciar. Por ejemplo, en Estados Unidos no están obligados a renunciar, pero están absolutamente impedidos de poder ejercer y hacer acción de autoridad en cuanto estén en campaña. O sea, no renuncian, pero es como si estuvieran con licencia o están con licencia. Esa es otra figura. Correa en Ecuador no necesitaba renunciar porque en su constitución también establecía que no era necesaria la renuncia. Pero Correa hizo algo interesante por una cuestión ética. Él dijo, yo solicito licencia. Aunque no esté en la constitución, yo pido licencia. Mi mensaje a la ciudadanía es que no me voy a beneficiar de mi condición de presidente para ser candidato, ¿verdad? Entonces, disociar la función con la candidatura es algo que no se puede dar. El que ahora algunos diputados, senadores puedan seguir ejerciendo durante 3 meses, ¿va a lograr que estas personas tengan la posibilidad de hacer uso del aparato público para su campaña? No, pues, o sea, es ínfimo con relación a la envergadura de lo que significa ser presidente, con relación a la desproporcionada diferencia entre la inversión pública y lo que gana un senador o un diputado. Entonces no hay ni siquiera relación. Ha sido realmente una acción muy mal pensada, que viene desde los opositores. Lo lógico, lo coherente sería que los opositores hubieran promovido la licencia del señor presidente o finalmente la inaplicabilidad para que la igualdad no sea que nadie renuncie, o mejor dicho, que todos renuncien, sino que todos renuncien, incluido el presidente y el vicepresidente. No se esperaba que la oposición haga lo contrario. Ahora, es verdad, es muy trillado este tema, lo hemos discutido tantas veces, con Hugo hemos coincidido en muchos debates y hemos hablado de este tema de la aplicación del artículo o de la inaplicabilidad de la Constitución con respecto a la sentencia 084-2017. Pero yo quiero convenir en una cosa para terminar este tema tan trillado. El poder constituyente, que es el soberano, es el que tiene que tomar decisiones fundamentales con relación al país y a las cuestiones jurídicas fundamentales, no el Tribunal Constitucional. Como en algún momento se dijo que el resultado del referéndum fue fruto de una instrumentalización desde el imperio, que la mentira, que la derecha, que todo, era mejor volverle a consultar al poder constituyente a través de un segundo referéndum. Es ridículo, ¿no?, preguntarle por segunda vez al pueblo una cosa de esa naturaleza, pero es preferible hacer un ridículo que hacer algo ilegal. Entonces le hubieras preguntado en un referéndum otra vez al soberano, ¿está usted de acuerdo con la repostulación indefinida? Porque la primera fue, ¿está usted de acuerdo con la modificación del artículo 168? Hubiéramos hecho quizás una cuestión ridícula, repito, pero no ilegal. Pero le hubiéramos devuelto y le hubiéramos otra vez dado al pueblo la decisión, y no al Tribunal Constitucional, que hace contrarreformas a las reformas aprobadas por el Poder Constituyente. Yo creo que ese cálculo lo tienen muy bien internamente los estrategas del MAS, e intuyo que sabían que en un segundo referéndum no les iba a ir mejor que en el primero. Entonces lo que ha sucedido es que ahora estamos transitando en un momento en el cual no hay pues seguridad jurídica en estos temas, y el garante de la constitucionalidad no nos está dando las mejores señales.